El sol de Arizona caía implacable sobre la caravana militar, reflejándose en los botones dorados del uniforme de los soldados, que escoltaban una sola carreta, a través del terreno polvoriento. Dentro, Alice Monroe se secaba el sudor de la frente con un pañuelo. Su vestido celeste de viaje se le pegaba al cuerpo incómodo, pese a la lona que apenas la protegía del calor abrasador. «¿Cuánto falta para llegar a Tucson, teniente Davis?», preguntó alzando la voz hacia el joven oficial que cabalgaba a su lado. «Un día más, señorita Monroe», respondió él enderezando la espalda al ser interpelado por la hija del coronel. «Acamparemos esta noche en Dragoon Springs». Alice asintió en silencio y se recostó contra el asiento de madera que le lastimaba la espalda. A sus 22 años había vivido siempre dentro de fuertes militares, mudándose cada vez que el deber de su padre lo exigía. Llevaban 3 años en el fuerte Bowie, donde ya se había acostumbrado a los muros de piedra y al ambiente tenso de territorio apache. Pero ahora se marchaba rumbo a un nuevo destino prometida al capitán Jonathan Sterling, a quien solo había visto un par de veces en recepciones oficiales. «Es una alianza estratégica», dijo su padre cuando anunció el compromiso medio año atrás. El coronel William Monroe no era hombre al que se le cuestionaran decisiones, y mucho menos su única hija. Alice aceptó su destino con la misma entereza callada que había mostrado desde que perdió a su madre 10 años antes. Un bache la sacudió de sus pensamientos. A través de un desgarrón en la lona vio el paisaje desolado que la rodeaba: tierra rojiza, cactus saguaro y mezquites esparcidos hasta donde alcanzaba la vista con montañas, recortando el horizonte a lo lejos. Pese al peligro latente, había algo en esa tierra salvaje que le parecía imponente y hermoso. De pronto el teniente Davis levantó la mano en señal de alto. Alice se asomó con curiosidad por el costado de la carreta. El teniente intercambió unas palabras con el sargento Miller y regresó junto a ella. «¿Pasa algo?», inquirió. «Solo por precaución, señorita Monroe», respondió intentando sonar calmado, aunque Alice notó la rigidez en su mirada. El explorador vio polvo levantarse a lo lejos. «Podría ser un rebaño de berrendos. Pero igual vamos a cerrar filas». Crecida entre soldados, Alice sabía reconocer cuando algo los inquietaba. Un grupo apache murmuró para sí. El teniente forzó una sonrisa, pero sus palabras ya no eran tan tranquilizadoras. Los soldados se acercaron más a la carreta, armas listas. El nudo familiar de ansiedad volvió a su estómago. Abrió su bolso de viaje y sacó una pequeña pistola de Ringer, un arma discreta con mango de perla que su padre le había hecho llevar. Bonita, pero efectiva. «¿Recuerdas lo que te enseñé, Alice?», le había dicho el coronel. «Apunta al centro del cuerpo. Y no dudes». Revisó que estuviera cargada y la guardó en el bolsillo de su vestido. El peso contra su muslo le resultó extrañamente reconfortante. El ataque llegó como un trueno. Primero un grito de guerra agudo, que pareció venir de todas partes al mismo tiempo. Luego una lluvia de flechas seguida del estallido seco de los rifles. El orden de los soldados se desmoronó ante la emboscada. De entre piedras y arbustos, salieron los guerreros con una rapidez fantasmagórica que ningún conejo habría podido igualar. «Agáchese, señorita Monroe», gritó el teniente Davis, segundos antes de que una flecha se le incrustara en el pecho. Cayó del caballo con los ojos abiertos por la sorpresa. Alice se arrojó bajo el asiento justo cuando las balas comenzaban a hacer astillas la madera a su alrededor. El conductor de la carreta se desplomó con sangre brotando por la espalda. Los caballos relincharon desbocados y casi volcaron la carreta antes de que alguien tomara las riendas desde fuera. Por las rendijas de la lona, Alice alcanzó a ver escenas breves y terribles, una masacre más que una batalla. Los guerreros apaches se movían como sombras con sus cuerpos pintados para la guerra, golpeando con precisión letal. Los soldados resistieron con valentía, pero la sorpresa y la furia del ataque fueron demasiado. Cuando cesó el fuego, quedó un silencio espeso. Alice seguía acurrucada, paralizada por el miedo. Apretaba la pistola entre las manos temblorosas. Escuchó voces en una lengua que no comprendía, interrumpidas por quejidos y gritos de los heridos que eran rematados. La lona de atrás se rasgó de golpe.
Alice levantó el arma, pero una mano poderosa le sujetó la muñeca antes de que pudiera disparar. El tiro se fue al aire. El hombre que la arrastró fuera de la carreta era alto, de cuerpo fuerte y curtido. Su piel cobriza brillaba con sudor, decorada con líneas de pintura roja y negra. Su cabello negro estaba atado con una cinta roja de la cual colgaba una sola pluma de águila. Pero lo que más le impactó a Alice fueron sus ojos oscuros como obsidiana, con una intensidad que le cortó el aliento. Habló con brusquedad en apache, apretándole la muñeca al no obtener respuesta. «No entiendo», logró decir ella, esforzándose por mantener la voz firme pese al terror. El guerrero la miró unos segundos en silencio. Luego cambió al inglés. «Hija de casaca azul», dijo con voz grave, cargada de acento pero clara. «Ahora eres prisionera de Halcón». Alice alzó el mentón, decidida a no mostrar miedo. «Mi padre vendrá por mí. El coronel Monroe los perseguirá hasta el fin del mundo». Una sonrisa fría se dibujó en los labios del apache. «Lo espero», respondió él con frialdad. A su alrededor, los demás guerreros revisaban los cuerpos de los soldados caídos, despojándolos de armas y provisiones. Alice apartó la mirada del desastre, obligándose a concentrarse en el hombre que tenía frente a ella. Halcón. Ese nombre ya lo había escuchado antes, murmurado con temor en los pasillos del fuerte Bowie. Un guerrero temido por su puntería letal con arco y rifle, culpado de la muerte de muchos hombres del ejército. Le ató las muñecas con tiras de cuero no demasiado fuerte y la condujo hasta un caballo que aguardaba a unos pasos. Con una facilidad que la sorprendió, la subió de un solo impulso a la silla y luego montó detrás de ella. Justo cuando se disponían a partir, otro guerrero se les acercó señalando a Alice mientras hablaba con rapidez en apache. La respuesta de Halcón fue breve, su tono firme y tajante. El otro frunció el ceño, pero terminó por alejarse. «¿Qué quería?», preguntó Alice, temiendo escuchar la verdad. El aliento cálido de Halcón le rozó el oído al contestar: «¿Cree que deberíamos matarte ahora para evitar problemas? ¿Y por qué no estuviste de acuerdo?», susurró apenas audible. Él apretó ligeramente el brazo que tenía alrededor de su cintura y espoleó al caballo. «Muerta solo traes un día de consuelo. Viva harás que tu coronel venga a nosotros». Hizo una pausa y añadió: «Y le di mi palabra a Paloma Blanca». Antes de que Alice pudiera preguntar quién era, Paloma Blanca ya galopaban lejos de la emboscada. El polvo levantado por los cascos del caballo se tragaba la escena tras ellos. Las montañas Chiricahua se alzaban como gigantes de piedra al horizonte. Miró por última vez los cuerpos de su escolta esparcidos sobre la tierra rojiza. Sabía que una vez los perdiera de vista, también quedaría atrás la vida que conocía. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el desierto de dorado y carmesí. Alice Munro, hija del temido casaca azul, avanzaba hacia el cautiverio, entre quienes su padre le había enseñado a odiar, sin saber que su verdadera historia apenas comenzaba. Después de 3 días cabalgando sin tregua, Alice estaba agotada, con el cuerpo molido. Cada noche acampaban solo por unas horas, donde le ofrecían agua y carne seca, pero poco descanso, antes de continuar al amanecer. Se internaban cada vez más en las montañas por senderos invisibles para ella, rumbo a un territorio donde nunca había llegado una patrulla militar. La tarde del tercer día, llegaron finalmente a su destino, un valle escondido entre acantilados. Un arroyo cruzaba el centro del lugar, alimentando un pequeño lago y haciendo crecer álamos y sauces que ofrecían sombra. Repartidas entre los árboles se encontraban varias viviendas en forma de cúpula, hechas con ramas y pieles, los wikiups. Al entrar al asentamiento, mujeres y niños apache salieron a su encuentro. Sus gritos de bienvenida se apagaron al ver a Alice. Murmullos hostiles reemplazaron la algarabía. Una mujer incluso escupió al suelo al pasar junto a ella. «Me odian», susurró Alice, sin alzar la voz. Halcón desmontó y la bajó del caballo con suavidad. «Eres hija del hombre que quemó 3 aldeas», dijo con tono neutro, sin rabia. «Él mandó a niños y ancianos por el sendero de la muerte. Muchos no regresaron». ¿Qué esperabas? Alice quiso decir que ella no era responsable de las acciones de su padre, pero las palabras se le quedaron atoradas. ¿Cómo defender al coronel Monroe frente a quienes habían perdido tanto por su culpa? Halcón
La llevó hacia uno de los wiki-ups más grandes, sin prestar atención a los comentarios que se escuchaban alrededor. A la entrada los esperaba una mujer mayor de rostro curtido por los años, pero con la espalda erguida y la mirada orgullosa. Vestía un traje de gamuza decorado con cuentas diminutas. Su cabello canoso estaba trenzado con tiras de tela roja, igual que la cinta que usaba Halcón. Abuela, dijo él con respeto, hablando en inglés para que Alice entendiera. Traigo a la hija del casaca azul. La anciana examinó a Alice con una mirada penetrante que no se le escapaba nada. Ya lo veo, respondió. Su inglés era más fluido que el de Halcón, su voz firme y clara. Soy Paloma Blanca. ¿Te quedarás en mi casa? Alice parpadeó sorprendida. Tú eres Paloma Blanca, pero ¿no esperabas querer mi muerte? Una sonrisa sin alegría asomó en los labios de la anciana. Ya ha muerto demasiada gente. Entra. El interior del wiki-up era sorprendentemente fresco y acogedor. Alfombrillas tejidas cubrían el suelo de tierra y sobre los bordes se veían camas de pieles suaves. En el centro una fogata apagada. Paloma Blanca le indicó que se sentara y cortó las ataduras de sus muñecas. Debes tener hambre y sed. Descansa, hablaremos después. Cuando la mujer se marchó, Alice se dejó caer sobre las pieles con las piernas temblorosas. Aunque el cansancio la dominaba, no lograba dormir. Le daban vueltas muchas preguntas. ¿Por qué no la mataron? ¿Qué planeaban hacer con ella? Porque esa mujer le mostraba compasión. Su reflexión se interrumpió cuando la entrada se abrió. Una joven apache entró con una vasija de barro llena de agua y un tazón de madera con algún guisado. Lo dejó sin mirarla y se fue enseguida. Alice bebió con avidez y luego probó el estofado. Tenía hierbas y vegetales que no reconocía, pero el hambre lo volvía delicioso. Mientras comía, observó su estado, el vestido hecho trizas y cubierto de tierra. El cabello un enredo polvoriento. El rostro ardía por el sol y el viento y cada músculo le dolía. Pero estaba viva. Algo que no podía decirse de Davis ni de los demás. Cuando Paloma Blanca volvió, Alice ya había terminado de comer y trataba de arreglar su aspecto. El sol te ha marcado, comentó la anciana tocándose la mejilla para señalarle la quemadura. Tu piel no está hecha para estas tierras. Nada en mí fue hecho para estas tierras, dijo Alice con una sinceridad que ni ella misma esperaba. Paloma Blanca soltó una risa breve. Tal vez no, pero aquí estás. Se sentó frente a Alice. Sus movimientos eran suaves, casi elegantes a pesar de los años. ¿Sabes por qué estás viva mientras otros murieron?, preguntó. Alice negó con la cabeza. Hace 3 inviernos los soldados llegaron a nuestro campamento cerca del cañón Skeleton. Tu padre los lideraba. La voz de Paloma Blanca seguía tranquila, pero sus ojos se oscurecieron con la memoria del dolor. Mi hija acababa de parir. Los soldados llegaron al amanecer. Quemaron nuestras quizás. Dispararon a quienes huían. Mi hija murió con su bebé en brazos. Alice sintió una punzada en el estómago. Lo siento, murmuró. Halcón estaba fuera cazando. Cuando volvió encontró a su esposa y a su hijo muertos. Ese día su corazón se volvió piedra e hizo una pausa. Juró vengarse del casaca azul y de todo aquel que lo siguiera. «¿Entonces por qué yo sigo viva?», preguntó Alice. «Porque yo le pedí que te perdonara», respondió Paloma Blanca sin titubear. «Matar a la hija no hará que regrese el sol, solo llenará el mundo de más odio. Y de eso ya tenemos suficiente». Antes de que Alice pudiera decir algo, gritos estallaron fuera de la choza. Paloma Blanca se levantó de inmediato y fue hacia la entrada. Alice la siguió asomándose con cuidado. Un grupo de guerreros discutía en el centro del campamento alzando la voz. En medio de ellos estaban Halcón y otro hombre más bajo, robusto, con cicatrices antiguas marcando su rostro. El hombre señalaba furioso en dirección a la choza de Paloma Blanca a Alice. «¿Qué sucede?», preguntó Alice con ansiedad. «Cuchillo Negro se opone a que Halcón se te haya traído aquí», explicó Paloma Blanca con expresión grave. «Dice que debería ser rescatada por tu gente, o ejecutada, no acogida». Mientras observaban la discusión, subió de tono. De pronto, Cuchillo Negro se abalanzó y empujó a Halcón con fuerza en el pecho.
En un abrir y cerrar de ojos ambos desenvainaron cuchillos. «¡Deténganlos!», exclamó Alice sin poder contenerse. Paloma Blanca negó con la cabeza. «No puedo. Esto es asunto de hombres». Los dos guerreros comenzaron a rodearse mientras los demás formaban un círculo a su alrededor. Cuchillo Negro atacó primero lanzando su hoja hacia el cuello de Halcón. Halcón desvió el golpe y contraatacó con una estocada que apenas fue esquivada. Peleaban con precisión mortal, cada movimiento revelando años de experiencia. Ninguno cedía terreno. La sangre apareció pronto, un corte en el brazo de Cuchillo Negro, otro en el hombro de Halcón. La multitud enmudeció observando con tensión el duelo. Entonces Cuchillo Negro amagó a la izquierda y luego arremetió con su cuchillo hacia el vientre de Halcón. Este giró el torso, pero no lo suficientemente rápido. La hoja le rozó las costillas dejando una línea roja brillante. Cuchillo Negro aprovechó la ventaja forzando a Halcón a retroceder. Por un instante terrible Alice pensó que lo iba a matar y que entonces, ¿qué sería de ella? Pela. Pero justo cuando Cuchillo Negro se lanzó para dar el golpe final, Halcón se dejó caer de rodillas. Se deslizó bajo su brazo y alzó el cuchillo. La punta se detuvo justo en la garganta del rival. Se oyó un suspiro colectivo entre los presentes. Cuchillo Negro quedó inmóvil. El filo apenas le rozaba la piel del cuello. Por varios latidos, nadie se movió. Entonces Halcón habló su voz clara y firme, alcanzando hasta donde Alice estaba. «La hija del casaca azul es mía por derecho de captura. Yo decido qué se hace con ella». Bajó su cuchillo y dio un paso atrás. «El asunto está resuelto». Cuchillo Negro se tocó el cuello donde había sentido el filo y asintió con sequedad. La gente empezó a dispersarse, aunque algunos aún lanzaban miradas curiosas hacia Alice antes de volver a sus ocupaciones. Paloma Blanca suspiró. «Vuelve adentro, niña. Ya no hay nada que ver». Alice se dio la vuelta para seguirla, pero alcanzó a ver que Halcón la miraba desde la distancia. Sus ojos se encontraron y algo cruzó entre ellos. No era odio ni desdén. Era algo más. Un reconocimiento. Una conexión que no sabía cómo explicar. Él presionó su mano contra el costado ensangrentado y se alejó en silencio. Esa noche, aunque el cansancio la vencía, Alice no lograba conciliar el sueño. Escuchó a Paloma Blanca moverse tomando cosas de su cesta antes de salir sin hacer ruido. La curiosidad venció a la prudencia y decidió seguirla a distancia. La mujer anciana caminó hasta una choza más pequeña en el borde del campamento. Entró sin anunciarse. Alice se acercó despacio manteniéndose entre las sombras y miró por una abertura entre las ramas. Adentro Halcón estaba sin camisa junto a un pequeño fuego. La luz revelaba el feo tajo en sus costillas. Paloma Blanca se arrodilló a su lado y comenzó a limpiar la herida con un trapo empapado en una infusión de hierbas. Él apretó los dientes pero no emitió un solo quejido. Hablaron en apache en voz baja. Las palabras no significaban nada para Alice, pero sus gestos sí. Entonces Paloma Blanca dijo algo que hizo que Halcón alzara la vista de golpe. Él respondió con lo que parecía una pregunta. Paloma Blanca asintió con la cabeza en dirección a la entrada justo hacia la rendija por donde Alice los espiaba. Los ojos oscuros de Halcón se encontraron con los de ella, y Alice retrocedió de inmediato avergonzada por haber sido descubierta. Regresó corriendo al wiki-up de Paloma Blanca y se sentó como si nada justo antes de que la anciana volviera un rato después. «¿Él está...? ¿Se pondrá bien?», preguntó Alice, dejando de fingir que no había salido tras ella. Paloma Blanca la miró con calma. «Halcón ha sobrevivido heridas peores», dijo mientras dejaba la canasta en el suelo y empezaba a acomodar sus mantas. «Deberías dormir ya. Mañana comienzas a trabajar». «¿Trabajar?», repitió Alice sorprendida. «¿Pensaste que estarías aquí sin hacer nada mientras otros te sostienen?». Paloma Blanca se recostó en su lecho de pieles. «Ayudarás a las mujeres. Aprenderás cómo vivimos. Te hará bien». Alice se tendió en su rincón con la mente dando vueltas. ¿Acaso sería tratada como una sirvienta? ¿O esto era algo más? Una especie de iniciación. De cualquier modo estaba claro que su estancia entre los apaches no sería breve.
Cuando el sueño al fin la vencía, la imagen de los ojos de Halcón mirándola entre las sombras aún seguía con ella. Enemigo. Capitán. Su padre lo mataría sin dudar si lo tuviera enfrente. Y sin embargo él la había protegido hoy. Había recibido una herida por hacerlo. Nada de lo que vivió en el fuerte Bowie la había preparado para esa complejidad. Ni para esa sensación que crecía dentro de ella, una curiosidad incómoda por ese hombre que la había llevado a un mundo que no entendía. Las semanas siguientes a su llegada al campamento Apache pasaron rápido, llenas de aprendizajes forzados y momentos duros. Como había dicho Paloma Blanca Alice, fue puesta a trabajar desde el primer día. Molía maíz para hacer harina, acarreaba agua desde el arroyo, recogía leña y ayudaba en las tareas diarias que mantenían el lugar funcionando. El trabajo era agotador, nada parecido a los que hacía en el fuerte. Al caer la tarde tenía las manos ampolladas, la espalda molida y su piel blanca enrojecida pese al sombrero tejido que Paloma Blanca le había dado para protegerse. Pero no se rendía. Había en ella una terquedad silenciosa que no le permitía mostrarse débil. La mayoría de las mujeres Apache la ignoraban, o de plano le mostraban rechazo abierto, hablándole encima en su idioma y riéndose cada vez que cometía un error. Solo Paloma Blanca la trataba con paciencia, corrigiéndola con calma, enseñándole cómo se hacían las cosas. «¿Por qué me ayudas?», le preguntó Alice una tarde mientras tejían juntas a la entrada del Wickiup, y el sol ponía de oro y carmín el cielo del valle. «Las otras me odian». Las manos arrugadas de Paloma Blanca seguían tejiendo con agilidad. «No te odian a ti, odian lo que representas». «A mi padre», dijo Alice en voz baja. La anciana asintió. «Al casaca azul. A los soldados. A todos los que nos sacaron de nuestras tierras y mataron a los nuestros», hizo una pausa en su tejido. «Pero tú no eres tu padre. ¿Cómo puedes estar tan segura?». Los ojos oscuros de la anciana la observaron con detenimiento. «Te he visto. Trabajas sin quejarte. Te esfuerzas por aprender. No nos miras como si fuéramos bestias». Una sonrisa leve se dibujó en su rostro. «Y tienes ojos amables». Alice se sorprendió por ese elogio inesperado. «Siempre pensé que los apaches eran salvajes», admitió avergonzada de su ignorancia. Eso era lo que decían en el fuerte. «¿Y ahora qué piensas, Alice?». Miró alrededor. Vio a los niños jugando, a las mujeres colaborando, ese sentido de comunidad que impregnaba todo. «Pienso que son personas, diferentes a las que conocí, pero personas». Paloma Blanca asintió satisfecha. «Por eso te ayudo, porque tú puedes ver». Halcón, en cambio, seguía siendo una figura lejana. Alice lo veía de vez en cuando regresando de cacerías o reunido con los otros guerreros, pero parecía evitarla a propósito. La única vez que se toparon por casualidad junto al arroyo, él solo le hizo una leve inclinación de cabeza antes de seguir su camino. Esa indiferencia le dolió más de lo que quisiera admitir. Una tarde abrasadora, mientras Alice subía el sendero desde el arroyo cargando 2 cántaros llenos, uno se le resbaló y se hizo añicos contra las piedras. El agua se escurrió entre los huecos del suelo. Se quedó ahí mirando los restos con frustración. Sabía que tendría que volver al arroyo y llenar otro. Mientras recogía los pedazos rotos, una sombra se interpuso en la luz. Al alzar la vista, Halcón estaba ahí. Su rostro era imposible de leer. «Lo siento», dijo ella por reflejo, sin saber por qué se disculpaba. «Lo limpiaré». Él no respondió de inmediato. Solo la observó mientras recogía los trozos. Luego tomó el cántaro que aún estaba intacto y lo levantó con facilidad. «Ven», ordenó dándose la vuelta hacia el arroyo. Sorprendida, Alice lo siguió. Caminaron en silencio hasta llegar al borde del agua. Halcón llenó el recipiente y se lo pasó. «Gracias», dijo ella, ajustando el agarre. Él la contempló un momento, notando el enrojecimiento de su piel y las grietas en sus manos. «No eres lo que imaginé». «¿Qué imaginaste que te romperías?» «Que llorarías. Suplicar que la devolvieran con su padre». Aquella franqueza lo desarmaba. Alice enderezó los hombros a pesar del peso del cántaro.
Soy más fuerte de lo que parezco. Algo parecido a una aprobación asomó fugazmente en los ojos oscuros de él. Sí lo eres. Tomó otro cántaro que alguien había dejado junto al arroyo y lo llenó. Paloma Blanca dice que aprendes rápido. Lo intento, respondió Alice, sorprendida por lo mucho que le agradaban esas palabras. Aunque sigo siendo torpe en muchas cosas. Este no es tu mundo, dijo Halcón, alzando el cántaro lleno. Pero te estás adaptando. Regresaron juntos al campamento. El silencio entre ambos ya no se sentía incómodo. Al llegar al sendero que llevaba al refugio de Paloma Blanca a Halcón, le entregó el segundo cántaro. Mi esposa también era fuerte, dijo de pronto. Ella habría respetado tu espíritu. Antes de que Alice pudiera decir algo, él se dio la vuelta y se alejó dejándola con una extraña presión en el pecho. Esa noche, mientras ayudaba a Paloma Blanca a preparar la cena, Alice no pudo evitar preguntar por él. Hoy habló de su esposa, dijo fingiendo indiferencia mientras removía el guiso. Paloma Blanca levantó la vista de las hierbas que trituraba. ¿En serio? Eso es raro. Halcón casi nunca menciona a Lucero del Alba, ni siquiera conmigo. Lucero del Alba, repitió Alice en voz baja. Sí, así se llamaba. Era mi hija. Hermosa como el amanecer, y 2 veces más valiente. La voz de Paloma Blanca tenía una mezcla de orgullo y tristeza. Desde niños estaban destinados. Sus corazones latían al mismo ritmo. Un nudo extraño se formó en el estómago de Alice. Debió amarla muchísimo. Amor es una palabra muy pequeña para lo que compartían. Paloma Blanca echó las hierbas al guiso. Cuando ella murió también se fue la mejor parte de él. ¿Algún día sanará?, preguntó Alice con cautela. La anciana la miró con ojos sabios. ¿Por qué quieres saber eso? Alice fingió concentrarse en la comida para evitar su mirada. Por curiosidad, nada más. Ajá, respondió Paloma Blanca sin convencerse. Algunas heridas dejan cicatrices que jamás desaparecen. Pero con el tiempo, hasta las más profundas se pueden tocar sin dolor. La conversación cambió de rumbo, pero Alice no lograba sacar a Halcón de su mente. Imaginárselo feliz, enamorado, antes de que el dolor lo endureciera era difícil. Esa versión de él no encajaba con el guerrero serio que ahora conocía. Días después Alice recogía moras en la orilla del valle cuando oyó el galope de caballos. Se agachó de inmediato detrás de un arbusto de enebro y observó. Halcón y 3 guerreros más aparecieron claramente, venían de cazar. Llevaban aves en sus monturas, y Halcón traía un venado fresco sobre su caballo. Al moverse entre las ramas, pisó sin querer una ramita. El crujido hizo que Halcón girara en seco con el rifle en alto. ¡Soy yo!, exclamó Alice saliendo de su escondite con las manos en alto y la canasta colgando del brazo. Él bajó el arma de inmediato. Su cuerpo se relajó visiblemente. Habló brevemente con los otros guerreros, quienes siguieron su camino hacia el campamento con la caza. Halcón desmontó y se acercó guiando su caballo. No deberías andar sola. Es peligroso. No estoy vagando. Estoy recolectando moras para Paloma Blanca, le mostró la canasta a medio llenar. Y no pensé que necesitara permiso para caminar cerca del campamento. Una sonrisa leve apareció en sus labios. Esa rebeldía suya, incluso sin armas, lo hacía admirarla. Me crió un soldado, le recordó Alice. Sí, el casaca azul, su rostro se oscureció. Un hombre sin piedad. Alice no pudo contradecirlo. La fama de su padre como un comandante brutal entre los apaches era bien ganada. Es cruel, admitió. Pero sigue siendo mi padre. Halcón la observó durante varios segundos. No defiendes lo que ha hecho. ¿Cómo podría? Ya vi cómo viven ustedes. Escuché las historias. Lo que le hicieron a tu esposa, a tu hijo, fue una injusticia. Algo se movió en los ojos de él al oír eso. Tal vez sorpresa. O un instante de vulnerabilidad. Miró hacia el horizonte como buscando alejarse del tema. Tu venado se va a echar a perder si no lo llevas pronto, dijo Alice, rompiendo el silencio. Él asintió, pero no se movió. En cambio, metió la mano en una bolsita en su cintura y sacó algo pequeño que brilló con el sol. Para ti, dijo, extendiéndoselo.
Era un peine hecho de hueso tallado con diseños delicados y decorado con pequeñas cuentas azules. Alice lo tomó con cuidado admirándolo. «Es precioso», murmuró conmovida por el gesto. «¿Pero por qué tu cabello?», explicó señalando con la mano. «Te estorba cuando trabajas. Esto te ayudará». Tan simple la razón, pero el gesto para ella era enorme. «Gracias», dijo en voz baja. Asintió con la cabeza, una sola vez montó su caballo y se alejó sin añadir palabra. Alice quedó entre los matorrales de enebro apretando el peine en su mano con un calor en el pecho que nada tenía que ver con el sol ardiente de Arizona. Esa noche Alice lo utilizó para domar su cabello rebelde trenzándolo en una larga coleta como había visto hacer a las mujeres apaches. Al salir de la choza, White Dove lo notó de inmediato. «El peine te queda bien», comentó la anciana. Hawkeye eligió con acierto. Alice llevó la mano al adorno incómoda. «¿Sabías que él me lo dio?» «Lo vi tallarlo durante estas noches», respondió la mujer con ojos sabios. «Él te observa más de lo que crees». Ese pensamiento hizo que el estómago de Alice se agitara con nervios que intentó ignorar. «Quizás me compadece», murmuró. White Dove soltó un sonido de desaprobación. «Hawkeye no regala por lástima». Removió con calma el fuego donde cocinaba. «Cuida tu corazón, Summerhawk». «Summerhawk», preguntó Alice. «Así te nombro en mis pensamientos», explicó la anciana. «Valiente y orgullosa como el halcón, pero con el calor del verano en tus ojos». Alice se conmovió por aquel apelativo. «¿Y de qué debo cuidarme?». La mujer dirigió la mirada hacia Hawkeye, que conversaba con los demás guerreros, el resplandor del fuego perfilando su silueta. «El camino que se abre ante ustedes está lleno de espinas». Antes de que Alice pudiera indagar más, varias mujeres llegaron trayendo la comida de la noche. El momento de confidencia se esfumó, aunque las palabras de White Dove siguieron pesando en su mente. «Cuida tu corazón». Demasiado tarde, comprendió Alice, al ver a Hawkeye entre las sombras. Demasiado tarde. Al irse el verano y llegar el otoño, el campamento apache empezó a transformarse. Los días se acortaban, las noches refrescaban. Los cazadores regresaban con mayor frecuencia almacenando carne para el invierno. Las mujeres cosían ropas más abrigadas y reforzaban los wickiups para resistir el frío. Alice ya se movía al ritmo de la vida en el campamento con más naturalidad de lo que hubiera imaginado. Sus manos endurecidas por el trabajo, su piel tostada por el sol, y sus movimientos firmes y serenos como los de alguien acostumbrado a vivir pegada a la tierra. Conservaba su vestido, aunque ahora remendado con hilo de tendón, combinado con mocasines y un chaleco de piel de conejo que White Dove le había regalado. Lo más notable era cómo había cambiado la relación con los apaches. Algunos todavía la miraban con desconfianza, pero otros empezaban a aceptarla. Los niños que antes huían ahora se le acercaban pidiéndole cuentos sobre lo que existía más allá de las montañas. Unas cuantas mujeres comenzaron a enseñarle su lengua, riendo con afecto ante sus errores, pero valorando su empeño. Y estaba Hawkeye. Desde el día en que le entregó el peine, algo había cambiado entre ellos. Ya no la evitaba y a veces cruzaban palabras cuando se encontraban. En una ocasión le enseñó a limpiar flechas guiando sus manos con sorprendente delicadeza. Ese roce encendió un calor en Alice que nada tenía que ver con el sol del mediodía. Alice sabía que pisaba terreno peligroso. Lo que sentía al estar cerca de Hawkeye era imposible prohibido. Él era apache, ella hija de su mayor enemigo, y aunque su padre no existiera, el corazón de él seguía atado a su esposa muerta. Aún así, ni la razón ni el miedo apagaban el latido acelerado de Alice cada vez que cruzaban miradas, ni los sueños que la visitaban en la oscuridad. White Dove, siempre atenta, notó el cambio. «El corazón elige su propio sendero», dijo. «Cierta tarde con misterio, aunque la mente diga que no lleva a ninguna parte». Una mañana fresca de otoño, mientras Alice molía maíz, voces alteradas la hicieron alzar la vista. Un explorador había llegado al galope informando a los guerreros reunidos. Su caballo estaba cubierto de espuma. Alice dejó su tarea y se acercó tratando de captar el rápido idioma apache. Con lo poco que había aprendido, entendió que habían visto soldados.
Una gran patrulla avanzaba con perros rastreadores, los hombres de su padre buscándola. Aquella noticia debía llenarla de alegría. En cambio, un torbellino de sentimientos la dejó sin aliento. El campamento estalló en movimiento. Los guerreros alistaban armas, las mujeres empacaban lo necesario, los niños eran reunidos y calmados. La rutina tranquila de los últimos meses se desmoronó bajo la urgencia. Alice se quedó paralizada sin saber qué hacer, así es que White Dove apareció a su lado. «Vienen por ti», dijo la anciana confirmando lo que Alice temía. «Tu padre los guía. ¿A qué distancia están 2 días de cabalgata, quizá menos?» «Siguen la huella de unos cazadores que regresaban del valle». White Dove la observó con detenimiento. «Deberías alegrarte. Pronto volverás con los tuyos». ¿Los míos? La frase golpeó a Alice como una revelación. Antes jamás habría dudado en considerarse parte del mundo de los fuertes y los soldados. Ahora no estaba tan segura. ¿Qué sucederá?, preguntó en voz baja. El consejo se reúne ahora para decidir. White Dove tomó su brazo alejándola del bullicio del campamento. Algunos dicen que deberíamos dejarte para que los soldados te encuentren y llevar el campamento más adentro de la sierra. Otros... Se detuvo. Otros quieren matarme antes de que mi padre llegue, completó Alice con un nudo helado instalándose en su interior. White Dove no lo negó. Hay mucho temor. El de chaqueta azul es famoso por su habilidad para rastrear. Si descubre este sitio, muchos morirán. ¿Y qué opina Hawkeye? La pregunta se le escapó a Alice sin pensar. La anciana la miró con complicidad. Él habla por ti y dice que estás bajo su protección. Aquello encendió algo cálido en el corazón de Alice, aunque el miedo por él apretaba su pecho. Mi padre no detendrá la búsqueda. No se rendirá hasta hallarme, o al menos mi cadáver. Entonces debemos darle lo que busca, dijo White Dove enigmáticamente. Antes de que Alice pudiera indagar, la anciana la condujo a su choza. Dentro sacó un pequeño bulto envuelto en piel de venado y se lo entregó. Ábrelo cuando estés sola, indicó. Ahora debo hablar con el consejo. Sola Alice desenvolvió el paquete con dedos temblorosos. Dentro halló una bolsita de cuero con hierbas secas de olor fuerte, un cuchillo con empuñadura de hueso semejante al de Hawkeye, y para su sorpresa, un papel doblado con un sello de cera. Al romperlo descubrió un mapa trazado a mano mostrando las montañas, el valle del campamento, y un sendero que bajaba al sureste hacia lo que parecía un puesto de comercio. ¿Qué estaba planeando White Dove? Su reflexión se interrumpió al escuchar pasos. Rápidamente volvió a envolver el paquete y lo ocultó bajo sus mantas justo cuando se levantaba la entrada de la choza. Hawkeye apareció con rostro sombrío. El consejo ha decidido, dijo sin rodeos. Debes marcharte esta noche. Alice se quedó inmóvil con el corazón desbocado. Irme, ¿a dónde lejos de aquí antes de que lleguen los soldados? Su voz era firme, contenida. Black Knife y otros quieren dejar tu cuerpo como ofrenda para el de chaqueta azul. Creen que así terminará su cacería. Un escalofrío recorrió a Alice. ¿Y tú qué dices? Los ojos oscuros de Hawkeye se clavaron en los suyos. Digo que has ganado el derecho a vivir. Las palabras se quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de algo más que simple verdad. Alice dio un paso hacia él tan cerca que pudo ver el pulso en su garganta. ¿Por qué susurró? ¿Por qué me protegerías después de todo lo que hizo mi padre, Hawkeye? Guardó silencio largo rato, luchando consigo mismo. Cuando habló al fin, su voz salió baja, cargada de emoción. Porque no eres tu padre, porque trabajas al lado de nuestras mujeres sin quejarte, porque aprendes nuestras costumbres y las respetas. Se detuvo mirándola con intensidad. Porque cuando me miras ves a un hombre, no a un enemigo. El aliento de Alice se cortó. Hawkeye. Él la interrumpió suavemente, alzando la mano para rozar su mejilla con ternura insospechada en un guerrero. White Dove se preparó para este día. Sabía que llegaría. El paquete, murmuró Alice. El mapa, asintió él. Ella ve lo que otros no. Hay un sendero para ti, para nosotros, si tenemos valor de seguirlo. Nosotros. Una chispa de esperanza brotó en ella, brillante y peligrosa.
Te guiaré hasta un lugar seguro, dijo, apartando la mano de su rostro. Más allá de eso, dejó la frase sin acabar. ¿Cuándo partimos?, preguntó Alice, decidida. Cuando caiga la noche, lleva solo lo necesario. Avanzó hacia la salida, pero se detuvo un instante. Estate lista cuando venga por ti. Tras su marcha, Alice recuperó el paquete de White Dove, comprendiendo al fin por qué se lo había dado. Miró el mapa con detenimiento, siguiendo el trazo con el dedo. Conducía a un puesto de comercio de un tal McCready, y alguien en quien White Dove confiaba lo suficiente como para incluirlo en su plan. Al caer el crepúsculo, White Dove volvió a la choza. No mostró sorpresa al ver a Alice preparada. Así que Hawkeye te lo contó, dijo. Alice asintió. Él dice que me llevará a salvo. Sí, y quizá encuentre también su propio camino. White Dove empezó a llenar otro pequeño morral. Las hierbas son para sanar. El cuchillo para defenderte. El mapa te conducirá hasta Jacob McCready. Él comercia justamente con los nuestros, te ayudará. ¿Ayudarme a qué?, preguntó Alice. A regresar con mi padre. White Dove la miró con intensidad. ¿Es eso lo que deseas? La pregunta golpeó a Alice como una bofetada. 3 meses antes, habría respondido que sí sin dudar. Ahora bajó la voz. No lo sé. Entonces debes descubrir el verdadero camino de tu corazón. White Dove le entregó el morral. Hawkeye arriesga mucho por ti. No lo olvides. Lo sé. Alice vaciló, luego abrazó a la anciana que se había vuelto su maestra y amiga. Gracias por todo, White Dove. La mujer correspondió brevemente al gesto. Que los espíritus guíen tu viaje, Summer Hawkeye. Cuando la oscuridad cubrió por completo el campamento, Hawkeye apareció en silencio a la entrada del Wiki-App. Vestía pieles curtidas en lugar del taparrabo y las calzas de costumbre, y cargaba un rifle junto con su arco y cuchillo. A la espalda llevaba un morral semejante al de Alice. Es hora, dijo con sencillez. Alice lo siguió entre las sombras del campamento adormecido. Al borde del bosque los aguardaban 2 caballos ya ensillados y cargados con provisiones. Al montar, ella lanzó una última mirada al lugar que había sido su hogar durante meses. «Viajaremos de noche», explicó Hawkeye mientras avanzaban, «y descansaremos de día. Así hay menos riesgo de ser vistos». Cabalgaron en silencio bajo la penumbra Hawkeye, abriendo camino con una habilidad casi sobrenatural para orientarse bajo la débil luz lunar. Alice lo seguía de cerca, cada sentido alerta al peligro. Comprendía que no solo escapaban de los soldados de su padre, sino también de los mismos apaches, si Black Knife descubría su huida antes del amanecer. Conforme avanzaba la noche, el terreno se volvía más agreste, obligándolos a desmontar y guiar los caballos por pasos estrechos y suelos pedregosos. Cuando el cielo del oriente empezó a clarear, Alice estaba agotada, aunque determinada a no retrasar el ritmo. Hawkeye encontró un barranco protegido donde un manantial brotaba de la roca. «Descansaremos aquí», dijo, ayudándola a bajar del caballo. «Duerme mientras yo vigilo». Compartieron un desayuno austero de tasajo y frutas secas, y luego Hawkeye extendió mantas a la sombra de una roca para que Alice pudiera tenderse. «¿Y tú?», preguntó ella, al notar que él no preparaba su propio lecho. «Yo vigilaré», repitió. «Duerme ahora». Pese a su cansancio, Alice tardó en relajarse. Cada sonido, el silbido del viento entre los enebros, el grito lejano de un halcón, el crujir de los caballos, al pastar, la mantenía despierta. Al final el sueño venció su desvelo. Despertó con la mano de Hawkeye en su hombro, su voz urgente al oído. «Jinetes vienen, debemos movernos». El sol ya bajaba por el poniente. Había dormido casi todo el día. Se incorporó apresurada y ayudó a Hawkeye a empacar las pertenencias y ensillar de nuevo. ¿Cuánto susurró mientras trabajaban? 4, quizás 5 no soldados. Su expresión era sombría. Apaches. Black Knife los encabeza. Un escalofrío recorrió a Alice. ¿Cómo nos hallaron? Dejé un rastro falso hacia el norte. Debió distraerlos más tiempo. Apretó la cincha del caballo con firmeza. Conoce estas montañas tanto como yo.
Montaron y avanzaron por el barranco hasta que éste se abrió en un valle ancho. Apenas salieron, un disparo retumbó la bala astillando la corteza de un árbol frente a ellos. «¡Corre!», ordenó Hawkeye. Espoleó su caballo y Alice lo siguió sin dudar. Galoparon por la planicie rumbo a los árboles del otro lado. Más disparos resonaron, pero estaban demasiado lejos para dar en el blanco. Alcanzaron la línea del bosque y se internaron entre los troncos zigzagueando, mientras las balas silbaban por encima. Alice se agachó sobre el cuello de su caballo con el corazón golpeándole el pecho. Detrás, los gritos en apache confirmaban que los perseguían. El bosque dio paso a una ladera rocosa y empinada. Hawkeye desmontó de inmediato indicando a Alice que hiciera lo mismo. «Demasiado peligroso para bajar montados», explicó conduciendo su caballo. «Quédate cerca». Avanzaron con cautela por la pendiente traicionera los caballos renuentes. Piedras sueltas rodaban bajo sus botas, amenazando con hacerlos caer. Arriba, el estruendo de sus perseguidores se acercaba. A medio descenso, la desgracia llegó. El pie de Alice resbaló sobre grava suelta y cayó pesadamente, torciéndose el tobillo. Un grito de dolor escapó antes de que pudiera contenerlo. Hawkeye acudió enseguida. «¿Puedes ponerte en pie?». Ella lo intentó con mueca de dolor al apoyar peso. «Sí, pero no podré moverme rápido». Él decidió al instante. «Dejemos los caballos. Ellos seguirán el sendero. Iremos por otro camino». Dejar los animales era un sacrificio, pero Alice comprendió la necesidad. Hawkeye la sostuvo hasta un terreno más firme y la guió hacia una vereda aún más escarpada entre enormes peñascos. «¿A dónde lleva esto?», jadeó ella, soportando el dolor paso a paso. «Al agua, allí se perderán nuestras huellas». Descendieron con penosa lentitud, Alice apoyándose pesadamente en él. Detrás escucharon el relincho de sus caballos al ser atrapados por Black Knife y los suyos. «Sabrán que seguimos a pie», dijo Alice, con la desesperanza mordiéndole la voz. «Sí, pero no sabrán hacia dónde». Hawkeye la condujo hasta una curva cerrada que revelaba un arroyo estrecho que descendía por la montaña. «Ahora caminaremos en el agua». El avance fue tortuoso. La corriente helada adormecía el tobillo lastimado de Alice, lo cual era un alivio. Pero las rocas resbaladizas amenazaban con hacerla caer a cada paso. Hawkeye la sostuvo sin descanso, su brazo firme en la cintura, dándole fuerza cuando las suyas flaqueaban. Al caer de nuevo la noche, alcanzaron una pequeña cascada que caía en un estanque profundo. Hawkeye la condujo detrás del velo de agua donde la roca se abría formando una gruta poco profunda. «Nos quedamos aquí esta noche», dijo acomodándola sobre una parte seca de la piedra. «Black Knife no hallará este sitio en la oscuridad». «¿Y mañana?», preguntó Alice temblando de frío y cansancio. «Mañana llegamos al puesto de MacCready». Revolvió en su morral y sacó una tira de tela con la que vendó su tobillo inflamado. «No está lejos». «Si puedo caminar», murmuró con dureza. Hawkeye terminó de vendarle el pie con una suavidad inesperada. «Caminarás porque es necesario», respondió sin más. «Eres más fuerte de lo que crees». Una sonrisa leve asomó a su rostro. «Ella me dijo que te queda bien». Quitó su camisa de gamuza y la puso sobre los hombros de Alice. El calor impregnado de su aroma la envolvió como un abrazo. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿No tendrás frío?». «Estoy acostumbrado a las noches de montaña». Se acomodó a su lado tan cerca que Alice podía sentir su calor. «Descansa, yo vigilaré». Alice dudó, pero acabó recostándose contra él, atraída por su calor y por algo más profundo. Tras un instante de tensión, su brazo la rodeó sujetándola con firmeza contra su costado. «Hawkeye», dijo en voz baja, «¿por qué en realidad me ayudaste a escapar la verdad?». En la penumbra tras la cascada, su rostro era todo sombras y líneas duras, imposible de leer. Tanto tardó en responder que Alice creyó que callaría. Al fin, habló con voz áspera de emoción. «Cuando los soldados mataron a mi mujer y a mí, hijo, juré odiar a todos los blancos hasta el último aliento y matar a cuantos pudiera antes de reunirme con ellos en el mundo de los espíritus». Su brazo se cerró con más fuerza en torno a ella. «Y entonces llegaste tú, la hija de mi peor enemigo. Quise odiarte. ¿Qué cambió?».
susurró ella. Tú. Él se volvió hacia ella. Sus rostros quedaron muy cerca en la penumbra. Mostraste respeto por nuestras costumbres. Bondad con White Dove. Valentía donde otros se habrían quebrado. Su mano acarició su cara siguiendo la línea de la mejilla. Y cuando miré en tus ojos, vi algo que creí muerto con Morningstar. El corazón de Alice latía con fuerza desbocada. ¿Qué viste? Un futuro, contestó. Una razón para vivir y no solo sobrevivir. Las palabras flotaron entre ellos cargadas de posibilidad. Con lentitud infinita, Hawkeye inclinó el rostro hasta rozar sus labios con los de ella. El beso fue suave al principio, inseguro como esperando que lo apartara. Pero ella no lo hizo. Al contrario, se inclinó hacia él, su mano posándose en su pecho. Entonces el beso se volvió ardiente, hambriento, arrancándole el aliento e incendiando su sangre. Cuando al fin se separaron ambos, jadeaban, y Hawkeye apoyó la frente contra la de Alice. Este camino es peligroso, murmuró. Tu padre jamás lo aceptará. Lo sé, respondió Alice, su decisión ya tomada, pero es mi camino. Él la besó de nuevo, breve esta vez. Duerme ya, dijo acomodándola contra su pecho. Mañana nos pondrá a prueba a los dos. Arropada en sus brazos, Alice se dejó llevar hacia el sueño sin saber qué sería peor, caer en manos de los soldados de su padre o en las de Black Knife. Ambos destinos la separarían del hombre que se había vuelto más importante de lo que jamás creyó posible. Mientras se adormecía, hizo un juramento en silencio. Pasara lo que pasara al día siguiente, no permitiría que nadie la apartara de Hawkeye. Ni su padre, ni Black Knife, ni el mismo destino. Con el alba una neblina espesa cubría el suelo del bosque, dando al paisaje un aire espectral. Alice despertó y encontró a Hawkeye, ya vigilante, el rifle sobre las rodillas en la entrada de la cueva. «¿Cómo está tu tobillo?», preguntó al verla despierta. Alice lo movió con cautela, conteniendo un gesto de dolor. «Hinchado, pero puedo andar. Bien, salimos pronto». Le pasó un poco de tasajo y fruta seca de su bolsa. «Come. Necesitarás fuerza». Mientras compartían el escaso desayuno, Hawkeye le explicó el plan. «El puesto de MacCready está a medio día de viaje. Seguiremos el arroyo hasta que se una con el río, luego al este hacia el valle. El puesto está donde se cruzan dos caminos». Y una vez allí, preguntó Alice, «MacCready nos ayudará. Llegar a un lugar seguro». White Dove dice que tiene contactos entre cuáqueros que ayudan a indios que quieren vivir en paz. «¿Dejarías a tu gente?». El peso de aquel sacrificio la estremeció. El gesto de Hawkeye se endureció. «Mi camino con ellos terminó cuando elegí ayudarte a escapar. Black Knife me verá ahora como traidor». La certeza le pesaba a Alice. «Nunca quise ponerte en contra de los tuyos». «La decisión fue mía», replicó con firmeza. «Ahora debemos movernos». Salieron de la cascada al aire frío de la mañana. El tobillo de Alice protestaba a cada paso, pero ella apretó los dientes contra el dolor. No podían permitirse detenerse, no con soldados y guerreros apaches siguiéndoles el rastro. Siguieron el cauce del arroyo mientras descendía por la montaña, caminando dentro del agua para ocultar sus huellas. Cuando el terreno lo permitía, Hawkeye cargaba a Alice en su espalda, pero gran parte del camino era demasiado peligroso para hacerlo. Al mediodía alcanzaron por fin el río prometido, un cauce más ancho y veloz, que atravesaba un valle de laderas empinadas. Allí se vieron obligados a dejar el agua, pues la corriente era imposible de vadear. «Seguimos la orilla», dijo Hawkeye, ayudando a Alice a subir por la pendiente resbaladiza. «2 horas al puesto de comercio si nos movemos rápido». Habían recorrido apenas la mitad de ese tramo cuando la desgracia los sorprendió. Al girar una curva del río se toparon de frente con una pequeña patrulla de soldados que abrevaban sus caballos. Por un instante congelado nadie se movió. Entonces uno de los soldados gritó con sorpresa. «¡Es la señorita Monroe Hawkeye!». Reaccionó al instante empujando a Alice detrás de él y levantando el rifle. Pero antes de disparar más voces estallaron desde el bosque. «¡Apaches, cúbranse!». El monte se convirtió en caos cuando Black Knife y sus guerreros irrumpieron en la escena.
Atrapado entre los soldados y los apaches, Hawkeye sujetó la mano de Alice y la arrastró hacia unas rocas al borde del río. «Quédate abajo», ordenó colocándose para protegerla, mientras balas y flechas cruzaban por todas partes. Los soldados, aunque menos en número, tenían ventaja con sus armas de fuego. 2 de los hombres de Black Knife cayeron en la primera descarga. Los apaches respondieron dividiéndose, ocultándose entre los árboles, para eliminar a los soldados uno por uno. Alice se acurrucó contra la piedra fría, el corazón desbocado mientras la muerte rugía a su alrededor. Hawkeye disparaba con puntería letal cada vez que un blanco se mostraba cuidando cada bala. «Debemos alcanzar la otra orilla», dijo durante un respiro en el combate. «Cruzaremos río abajo donde las rocas hacen puente». Ella asintió demasiado aterrada para hablar. Cuando él dio la señal, abandonaron el refugio y se arrastraron por la ribera agachados. Estaban cerca del cruce cuando un grito los delató. Ahí el apache lleva a la hija del coronel. Un disparo retumbó y astillas de roca saltaron junto a la cabeza de Alice. Hawkeye la empujó al suelo cubriéndola con su cuerpo mientras más balas zumbaban. Ve, le urgió apartándose de ella. «Cruza el río, yo los detendré». «No sin ti», insistió aferrándose a su brazo. Sus ojos oscuros se encontraron en un instante intenso. «Iré después». «Ahora corre». Ella dudó, pero finalmente comenzó a cruzar saltando de piedra en piedra. Su tobillo herido casi la traicionó a mitad del cauce, pero logró mantenerse en pie antes de caer en la corriente. Al llegar a la otra orilla, miró atrás. Hawkeye disparaba desde detrás de un tronco caído. Más allá, Black Knife y 2 guerreros avanzaban aprovechando la distracción de los soldados para acercarse a él por detrás. «Detrás de ti», gritó Alice con desesperación. Hawkeye giró justo cuando Black Knife se lanzó desde la maleza, cuchillo brillando bajo el sol. Los 2 hombres chocaron en una lucha feroz, rodando por el suelo en busca de ventaja. Alice observaba horrorizada, impotente al otro lado del río. Sin pensarlo, sacó el cuchillo de mango de hueso que White Dove le había dado y volvió a lanzarse al agua peleando contra la corriente para regresar. Uno de los guerreros la vio y tensó su arco, pero un disparo resonó y el apache cayó al río. Alice no se detuvo a mirar quién había disparado. Alcanzó la orilla justo cuando Black Knife dominaba a Hawkeye, su hoja descendiendo hacia la garganta del guerrero. Sin vacilar, Alice se abalanzó y clavó su propio cuchillo en el hombro del apache. Black Knife aulló de dolor y la golpeó con tal fuerza que la lanzó al suelo. Esa distracción dio a Hawkeye la oportunidad que necesitaba. Se incorporó con furia y hundió su cuchillo en el corazón de Black Knife en un golpe certero. Mientras el guerrero caía, Hawkeye levantó a Alice. «¿Por qué volviste?», rugió con miedo y enojo. «Porque te amo», respondió ella sin titubeo. Por un instante el tiempo pareció detenerse, sus miradas unidas en perfecta comprensión. Pero el mundo irrumpió de nuevo. «Alice, Alice Monroe». La voz era grave, autoritaria y dolorosamente familiar. Alice se volvió lentamente y vio a su padre salir de entre los árboles, rodeado de una docena de soldados. El coronel William Monroe estaba exactamente como lo recordaba, alto e imponente, con su uniforme azul, el rostro endurecido por arrugas de hierro. Pero en sus ojos, usualmente fríos y distantes, brillaba una emoción rara. «Alivio». «Padre», dijo Alice, consciente de la tensión de Hawkeye a su lado. El coronel evaluó la escena con mirada de soldado. Los apaches muertos, la transformación de su hija y el alto guerrero que la protegía. «Aléjate de ella, salvaje», ordenó levantando su pistola hacia el pecho de Hawkeye. «No, Alice», se interpuso con los brazos abiertos. «Padre, no dispares, él me salvó la vida». Los ojos del coronel se entrecerraron. «Apártate, Alice. Es una orden. No lo haré». Alice se plantó firme, sintiendo la presencia sólida de Hawkeye detrás de ella. «Si quieres matarlo, tendrás que disparar a través de mí». La confusión y la rabia se dibujaron en el rostro de su padre. «Has perdido la razón, muchacha. Ese apache degolló a tu escolta, te tomó cautiva. Y después me protegió.
replicó Alice. Arriesgó todo para mantenerme a salvo de los suyos, y también de los tuyos. La mirada del coronel osciló entre ella y Hawkeye, midiendo de nuevo la escena. Estás confundida, Alice. Los médicos lo llaman síndrome de Estocolmo. Los cautivos a veces desarrollan apegos enfermizos hacia sus captores. No es confusión, padre. Es claridad. Extendió la mano hacia atrás buscando la de Hawkeye y apretándola con fuerza. No volveré contigo. El rostro del coronel se endureció. Claro que volverás. Sargento, arresten a ese salvaje y traigan a mi hija. Los soldados avanzaron con los rifles listos. Hawkeye tensó el cuerpo preparado para pelear, aunque las probabilidades fueran imposibles. ¡Alto! Resonó una voz nueva desde los árboles. Que nadie se mueva. Todas las cabezas giraron hacia un hombre barbudo vestido con pieles que se erguía al borde del claro con una escopeta en las manos. Dos más lo escoltaban armados de la misma manera. Jacob McCready se presentó el recién llegado. Estas son mis tierras y aquí no van a librar su guerra. Sus ojos astutos recorrieron la escena. Por lo que veo, la señorita ya eligió coronel. Tal vez sería sensato respetarlo. Esto es un asunto militar, McCready, espetó el coronel Monroe. Aléjese. Ahí se equivoca. McCready avanzó al claro sus hombres, extendiéndose detrás de él. Ese apache tiene nombre, por cierto. Es Hawkeye, y está bajo mi protección. Lo está desde que White Dove envió aviso de su llegada. White Dove, repitió el coronel. Una mujer sabia con ojos para lo que otros no ven. La voz tranquila de McCready contrastaba con la tensión del momento. Ella comprendió que tu hija y Hawkeye merecían un comienzo nuevo. Y yo pienso ayudarlos a lograrlo. El rostro del coronel se tiñó de furia. Ese hombre es un asesino, un renegado. Y usted nunca mató a un apache, interrumpió McCready. Nunca quemó un poblado ni obligó a mujeres y niños a marchas de muerte. Negó con la cabeza. Todos tenemos sangre en las manos en estas tierras, coronel. La pregunta es si queremos seguir derramándola. Un silencio denso se instaló en el claro. Alice casi podía ver la mente de su padre calculando, evaluando opciones. Finalmente habló con voz más baja. Alice, el capitán Sterling te espera en el fuerte Bowie. Los preparativos de la boda. No voy a casarme con el capitán Sterling, lo interrumpió ella con firmeza. Nunca lo quise. Entonces vuelve a casa y lo hablaremos, rogó él con un dejo de desesperación. No arruines tu vida en esto. Alice sintió la mano de Hawkeye apretarse en la suya. De allí tomó fuerza. No estoy arruinando mi vida, padre. Solo tomo un camino distinto al que tú trazaste. Respiró hondo. Lo amo. Y me quedaré con él. El rostro del coronel quedó inmóvil como si esas palabras le hubieran golpeado físicamente. Durante un largo instante solo la miró, quizás viéndola de verdad por primera vez. ¿Elegirías a él antes que a tu propia sangre?, preguntó al fin. Elegiría el amor en vez del odio, respondió Alice. Algo que aprendí del pueblo de Hawkeye. Otro silencio se alargó cargado de años de palabras no dichas. Con gesto militar el coronel enfundó su pistola. Sargento, ordenó con brusquedad, recoja a nuestros muertos. Regresamos al fuerte. Señor, el sargento vaciló. ¿Y la señorita Monroe? La mirada del coronel se detuvo un instante en su hija. La señorita Monroe ha tomado su decisión. Su voz era plana, sin emoción. Para el fuerte Bowie, murió en la emboscada original. ¿Está claro? El sargento dudó. Luego saludó con rigidez. Sí, señor. Sin añadir más, el coronel se volvió y se marchó, la espalda erguida y la cabeza en alto. Los soldados lo siguieron lanzando miradas furtivas hacia Alice y Hawkeye. Solo cuando desaparecieron entre los árboles, Alice dejó caer las lágrimas. Hawkeye la giró suavemente hacia él, secando sus mejillas con los pulgares ásperos. «Lo has dejado todo atrás», murmuró con dolor y ternura mezclados en la voz. Alice negó con la cabeza. «He ganado todo lo que importa». McCready carraspeó con fuerza, recordándole su presencia. «Muy conmovedor, pero debemos seguir. Tu padre podría cambiar de opinión y el último guerrero de Black Knife escapó. Ninguno de los dos les desea bien». Siguieron al comerciante hasta su puesto,
una sólida construcción de troncos rodeada de una empalizada. Allí, MacCready les explicó su plan. Los llevaría hasta una comunidad cuáquera en el territorio de Colorado, donde podrían empezar de nuevo lejos de los conflictos entre apaches y ejército. White Dove fue muy clara al pedirme que los pusiera a salvo, les dijo esa noche junto al fuego. Dijo que los espíritus le mostraron una visión de ustedes dos juntos, levantando algo nuevo. ¿La volveremos a ver algún día?, preguntó Alice recostándose contra Hawkeye. MacCready se encogió de hombros. Difícil saberlo. Los chiricahuas son empujados cada vez más hacia las sierras, pero esa anciana siempre encuentra el modo de dar con la gente cuando así lo quiere. Más tarde, ya solos en el porche del puesto de comercio, contemplando cómo las estrellas iban encendiéndose sobre el inmenso cielo de Arizona, Ojo de Halcón estrechó a Alicia contra su pecho. Jamás pensé volver a hallar paz después de la muerte de Estrella de la Mañana, confesó con voz grave, ni mucho menos amor. Ni yo, respondió Alicia, recordando la vida rígida y obediente que había llevado antes de la emboscada que lo cambió todo. Tuve que perder mi mundo para descubrir mi corazón. Ojo de Halcón la giró para mirarla de frente, su rostro solemne a la luz de los astros. Nadie jamás te apartará de mí, prometió repitiendo las palabras que Paloma Blanca había anticipado. Ni soldados ni apaches, ni siquiera los propios espíritus. Nunca, afirmó Alicia poniéndose de puntillas para sellar la promesa con un beso. Sobre ellos el firmamento ardía de estrellas, testigos de un juramento destinado a perdurar a lo largo de los años venideros, años de construir, de sembrar y de amar, en un nuevo horizonte lejos del alcance de odios antiguos y venganzas sangrientas. Tal como Alicia le había dicho a su padre, no había desperdiciado su vida. La había encontrado por fin en los brazos de un guerrero que había aprendido a amar de nuevo, y que al hacerlo le había mostrado a ella lo que significaba vivir de verdad. El fin. Querido oyente, gracias por acompañar a Alicia y a Ojo de Halcón por los paisajes agrestes del territorio de Arizona. Su relato, aunque situado en 1875, refleja verdades que resuenan con fuerza en nuestro presente. En esta historia fuimos testigos de cómo el amor más auténtico puede brotar en los lugares más inesperados, incluso entre enemigos, incluso bajo la sombra de heridas que parecían imposibles de cerrar. Alicia y Ojo de Halcón nos recuerdan que tener el valor de escuchar, de honrar un mundo distinto al propio, y de seguir el corazón en lugar del odio heredado, puede reescribir destinos. Hoy, cuando aún existen tantos muros entre personas, creencias y culturas, que este cuento nos recuerde, no somos prisioneros de las guerras de nuestros padres, ni del pasado en que nacimos. Somos libres de elegir un nuevo camino de amar, incluso cuando parece imposible de reconocer el alma humana detrás de cada diferencia. Alicia eligió la empatía por encima del miedo. Ojo de Halcón escogió el perdón en vez de la venganza. Y juntos hallaron no solo al otro, sino también un futuro que ningún ejército podría arrebatarles. Que tú también encuentres tu propio sendero con la valentía de Alicia y Ojo de Halcón, y que tu corazón permanezca abierto a conexiones inesperadas que transformen tu viaje. Que el amor te alcance en cada estación y que la alegría te envuelva con cada amanecer. Hasta nuestra próxima travesía, con todo nuestro cariño. Polvo y votos. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos con afecto a suscribirte, dejar tu me gusta, comentar y compartir este video. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir creando más relatos llenos de amor, redención y giros inolvidables. Gracias de todo corazón. Y recuerda, al final de este video verás la sugerencia de otra historia de nuestro canal. Haz clic y déjate sorprender por más relatos que te llegarán al alma como este.